Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos sobre la historia que se centra en la vida de Catalina la Grande, tanto su vida personal como el ascenso al poder. Así que hoy veremos The Great. Catalina está pasando el día con su amiga, Angeline. Durante su tiempo juntas, Angeline le informa sobre la noticia de que su familia está a punto de perderlo todo. Sin embargo, la joven se mantiene optimista y duda de la noticia al mencionar que recientemente tuvieron fresas para cenar, mencionando que esa fruta era un regalo caro. Luego revela su entusiasmo por su próxima boda con un emperador ruso. Sorprendida por la revelación, Catalina responde con desdén que su prometido es indiferente a la situación económica que estaban pasando, dejando atónita a su amiga. Poco después, la futura novia llega al palacio, donde se somete a un examen físico y es rápidamente rechazada por el emperador Pedro debido a su falta de estatura, aunque este rechazo fue simplemente una broma cruda que el emperador está acostumbrado a hacer. Catalina hace un gesto romántico presentando una rama de abeto a su nuevo esposo, simbolizando el amor perdurable. Cuestiona a sus asistentes sobre si Catalina tiene problemas mentales. Su esposa le asegura que ella es de mente sana. Pedro comenta que quiere una emperatriz de la aristocracia, pero de una relativamente familia sin recursos, cosa que Catalina cumple a la perfección. Pedro le informa a la rubia que su boda tendrá lugar antes de la cena y le aconseja que esté preparada. Poco después, el arzobispo Samsa se presenta a él mismo como el mentor espiritual de Catalina, junto con Marial, quien es asignada para ser la sirvienta personal de Catalina. Después de la boda imperial, Pedro, al enterarse por su esposa acerca de la vista de soldados dispersos y heridos en su camino al palacio, expresa su decepción hacia el general cuando se levanta para pronunciar un discurso. Momentos después, Catalina conoce a la tía Beth, la hermana significativamente menor de la difunta madre de Pedro. Beth pide a la nueva emperatriz que trate a su sobrino con amabilidad, ya que él era de corazón puro y noble. El discurso del emperador comienza con su expresión de añoranza por su madre, la exemperatriz de Rusia. Sin embargo, propone un brindis a su nueva esposa. Poco después, Pedro trae un oso como regalo de bodas y Catalina se emociona al verlo, recordando aquel sueño que tuvo hace días. Esa noche, mientras se preparaban para la consumación de su boda, la emperatriz le cuenta a Marial su sueño. En él, un oso la abrazó y luego su corazón ardía con un gran amor. Cuando escuchan que Pedro se acerca, rápidamente se preparan, arreglando la ropa de la emperatriz, todavía conversando con Grigor, el mejor amigo de Pedro, y procede a tener un momento íntimo con la rubia sin interrumpir su discusión sobre los patos. Poco después, antes de marcharse de la habitación, le da las buenas noches a su esposa, quien resulta estar lejos de la experiencia romántica que había anticipado. A la mañana siguiente, la emperatriz enumera 3 cosas para lograr en Rusia: amar a Pedro, hacer que él la ame a ella y encontrar cultura y educación. Mientras Catalina escribe, Marial entra en la habitación para servir el desayuno y pregunta por su velada. La emperatriz reconoce que sus expectativas no eran realistas. Decidida a establecer un vínculo más fuerte, ella elige desayunar con su esposo. Al entrar al comedor, Catalina le ordena a la sirvienta un remedio personal para la resaca del emperador. Posteriormente, deja a Catalina en las manos de Georgina, la esposa de Grigor, para presentarla a otras damas de la corte. Georgina asume el papel de amiga y confidente más cercana de Catalina, sugiriendo que la emperatriz necesitará a alguien en quien confiar en una corte llena de chismosas. Catalina pronto se familiariza con las otras damas y descubre que las mujeres rusas son muy incultas y analfabetas. Marial abre una oportunidad para que la emperatriz se retire del lugar. Sin embargo, esto lleva a Lady Svenska a confrontar a Marial, recordándole su posición como sirvienta. Georgina entra en medio de la disputa, regañando a ambas y le asegura a Catalina que volverán a encontrarse al día siguiente. La rubia y su doncella desarrollan rápidamente una fuerte amistad. Esa noche, Catalina se esfuerza por complacer a Pedro, pero se sorprende al descubrir a Georgina en la cama con él. Aún así, ella traga su orgullo y comparte a su esposo con su supuesta amiga y confidente más querida. Otro día, durante el tiempo que pasan juntos, expresa su deseo de contribuir a Rusia abriendo una escuela. Aunque el emperador es indiferente a la idea, concede a su esposa permiso para establecer su propia escuela. Al día siguiente, Catalina visita una casa abandonada que pretende transformar en su próxima escuela. Marial también expresa su deseo de aprender y guía a la emperatriz a la biblioteca abandonada para conseguir libros necesarios en la escuela. Durante una reunión, los líderes participan en discusiones sobre sus esfuerzos de guerra. Mentov informa sobre una derrota reciente, expresando su creencia de que el resultado hubiera sido más favorable si otros no hubieran interferido con sus órdenes, pero Orlo está de acuerdo con Mentov, elogiándolo como un estratega brillante. Al escuchar a Orlo hablar fuera de turno, el arzobispo lo acusa de disfrutar de sus pérdidas. Esto lleva al emperador a amenazar al moreno. Cuando Pedro pregunta sobre cómo ganar la guerra, Orlo sugiere buscar la guía del arzobispo, ya que se embarcaron en la guerra basados en su visión divina. Sin embargo,
Mentov interrumpe el argumento emergente al anunciar una pérdida de 1.800 hombres. Pedro expresa su disgusto por perder. Resignado, el emperador concede a Belomov el completo control sobre la guerra contra los suecos. Cambiando de tema, Orlo elogia al emperador por permitir el establecimiento de una escuela para mujeres. Tanto el arzobispo como Pedro están desconcertados por esta revelación. Pronto se muestra una escena donde la vieja casa que sería utilizada para la escuela se encuentra en llamas. Catalina confronta a su esposo, pero el hombre solo reafirma su creencia de que las mujeres están destinadas únicamente a la reproducción. Él le arroja un vaso, advirtiéndole que nunca más lo engañe, ya que la rubia no había mencionado que la escuela era para enseñarle a leer a las mujeres. Los esfuerzos de Catalina para cerrar la brecha entre ella y su esposo solo sirven para enfatizar su falta de puntos en común. Pedro desahoga sus frustraciones al arzobispo, expresando su infelicidad con su esposa, ya que esta no era lo que imaginaba. Más tarde, el arzobispo se relaciona con Catalina, enfatizando que un emperador infeliz puede tener consecuencias de largo alcance para millones de vidas. Sin embargo, Catalina afirma que ya ha hecho sinceros esfuerzos con resultados fallidos por entender a Pedro. De mala gana, Catalina se une a la fiesta que Marial le había recordado. Durante el evento, Arkady le presenta al emperador un nuevo invento llamado Mira, que ayuda a apuntar con las armas. Procede a probarlo frente a los invitados. La ira de Catalina alcanza un punto alto cuando Pedro le dispara al oso que anteriormente le había regalado durante su boda, lo que hace que la emperatriz se acerque para abofetearlo con fuerza antes de irse. En busca de consuelo, Catalina se retira a la biblioteca con su esposo siguiéndola. Ella le ruega que le permita volver a casa, pero su marido afirma rotundamente que no es posible. Insta a Catalina a reconocer su afortunada vida como emperatriz, destacando el sufrimiento de soldados y esclavos que constantemente son asesinados o golpeados. En una súplica apasionada, Catalina sugiere que pueden poner fin a tal sufrimiento leyendo sus libros y gobernando Rusia de una manera diferente y más estratégica. Él le da un puñetazo en el abdomen, advirtiéndole de las consecuencias si alguna vez lo enoja. Al día siguiente, mientras bebe, Catalina implora a Marial para ayudarla a escapar, pero la criada se niega rotundamente, ya que eso firmaría su sentencia de muerte. Después, Marial informa al arzobispo que la emperatriz es infeliz y que desea huir. Posteriormente, con la ayuda de Marial y Vlad, Catalina intenta escapar escondiéndose dentro de un cofre destinado a Austria. Pero como castigo por sus acciones, Pedro casi la ahoga arrojándola encerrada en el cofre a un lago, mientras Grigor observa con ansiedad. Desilusionada y abatida, Catalina descarta su lista de las 3 cosas que quería lograr y contempla terminar su vida. Marial le indica a Vlad que se prepare para el desastre, pidiendo que traiga un bote y toallas para limpiar la sangre. La rubia expresa su creencia de que fue traída a Rusia con un propósito significativo. Marial luego revela que en Rusia, si el emperador muere, el trono pasa a la emperatriz, ya que no se regían con las reglas de otros lugares. La doncella le recuerda a Catalina su visión con un oso, lo que sugiere que el sueño era un símbolo de amar a Rusia en lugar de Pedro. Posteriormente, Marial se disculpa y sale para hacer los preparativos de un entierro inminente. En ese momento, Catalina decide perseguir un objetivo diferente. Al día siguiente, nuestra protagonista y un intento de concebir un heredero, el emperador procede a asistir a una fiesta, terminando su momento íntimo. Mientras se baña, Catalina discute con Marial sobre su plan para derrocar al emperador. La criada sugiere asesinar rápidamente a Pedro, pero la emperatriz duda en recurrir al asesinato a sangre fría. En su lugar, imagina reunir a la gente contra el emperador. Ella determina que Orlo es el aliado perfecto. Marial la llama loca, señalando que Orlo es hábil manteniendo su lugar en la realeza y que podría traicionar a Catalina para avanzar en su propia posición. En otro lugar, Pedro preside en su corte, donde se hace evidente que uno de sus condes, Rostov, todavía tiene barba a pesar de la reciente prohibición del vello facial. Como el emperador aprecia los melocotones de la provincia de Rostov, él lleva una canasta como ofrenda, tratando de convencer al emperador sobre obtener un permiso especial para portar una barba. Pero Pedro enfatiza su compromiso con la modernización de Europa, empezando por la eliminación de barbas. Rostov suplica de rodillas, solicitando una orden especial de Pedro. Orlo interviene, instando al emperador a considerar la súplica de su conde. Rostov se sincera con respecto a su rostro desfigurado que la barba ayudaba a ocultar, expresando preocupación de que su esposa pueda sentir repulsión una vez que vea su rostro desnudo. Sin embargo, Pedro afirma que su propia felicidad tiene prioridad sobre la de su esposa y ordena a Rostov que regrese al día siguiente bien afeitado. El conde abandona la escena con Orlo siguiéndolo de cerca. Rostov expresa su decepción, creyendo que la importancia de su familia en la región debería ser valorada por el emperador. Orlo revela que Pedro a menudo está influenciado por la presión de sus compañeros y le asegura al hombre que reunirá aliados para apoyarlo en su próxima aparición. Más tarde, Catalina asiste a una fiesta en busca de Orlo. Las damas de la corte comienzan a susurrar su desdén por
por la emperatriz, sin saber que la tía Beth está cerca y escuchando la charla grupal. Orlo intenta convencer a Grigor de que la barba de Rostov no es solo una cuestión de apariencia, sino un asunto de libre albedrío. Menciona a Georgina como ejemplo de alguien que ejerce su libertad, lo que enfurece a Grigor, provocando que Orlo se retire. Pronto, Catalina se encuentra con Orlo, quien la invita a leer juntos un nuevo folleto. Ella aprovecha la oportunidad para poner a prueba la lealtad del hombre, ridiculizando a Pedro delante de él. La sonrisa reprimida en el rostro de Orlo confirma las sospechas de la emperatriz y le indica a Marial que organice una reunión secreta una vez que Orlo se vaya. Todavía buscando aliados para el incidente de la barba, Orlo rastrea a Belementov en los jardines. Belemov está de acuerdo para apoyar a Rostov si Orlo lo ayuda con sus deudas, a lo que el hombre accede de mala gana. Mientras tanto, la tía Beth, conocida por sus excentricidades, está entrenando a sus mariposas cuando entra su sobrino. Ella lo llama para hablar sobre la creciente infelicidad de Catalina y Pedro responde culpando a su esposa por el tema, alegando que todos lo aman menos ella. Al escuchar esto, la tía Beth comparte que su madre una vez le confió que había visto algo rancio en Pedro y se pregunta si Catalina ve lo mismo en él. Pedro, avergonzado, admite haber golpeado a Catalina, considerándolo como una posible causa de infelicidad para ella. La tía Beth menciona que, si bien algunas personas pueden disfrutar de ese trato, su esposa podría no ser uno de ellos. Catalina organiza sus pensamientos y prepara algunos puntos para discutir con Orlo, con la esperanza de cautivar su intelecto e inspirarlo con visiones de una Rusia mejor. Marial sugiere que la seducción podría ser más fácil de lograr sus objetivos. Incluso menciona que las ostras mejoran el estado de ánimo en situaciones pasionales, lo que lleva a la emperatriz a devorar múltiples ostras. Pronto llega Orlo, solo para encontrar a Catalina en una pose comprometedora, pero su descuido le impide al hombre percibir su intención de seducción. Los intentos de la emperatriz en la seducción fracasan, y la situación empeora cuando las ostras que consumió antes empiezan a causarle malestar estomacal. Orlo se disculpa y hace una salida rápida. Catalina lo sigue y revela sus planes de rebelión contra el gobernante, con la esperanza de obtener su apoyo. Sin embargo, Orlo descarta sus planes y se aleja, dejando a la rubia ansiosa por su fracaso. Al día siguiente, Catalina le cuenta a Marial sobre su intento fallido con Orlo, y la criada le advierte sobre la posible traición de sus planes para Pedro. En ese momento, Catalina recibe una citación para reunirse con el emperador. Cuando Catalina se encuentra con Pedro, se sorprende al encontrarlo ansioso por complacerla. El hombre reconoce sus faltas y expresa un deseo para su felicidad, un nuevo oso y un amante de su elección. Él quiere que ella sea feliz o de lo contrario se verá obligado a matarla. Sin embargo, a pesar de este aparente cambio de comportamiento, Catalina escupe enojada la fruta, declarando que las fresas y Pedro estaban rancios. Ella sale corriendo, rechazando su ofrenda de paz y dejando al emperador furioso. Mientras tanto, Marial visita a su primo, el arzobispo, y comparte los detalles del percance de Catalina con Orlo. Por otra parte, Catalina persigue desesperadamente a Orlo, incitándolo a unirse a ella para derrocar a Pedro. Ella cree que juntos pueden lograr un cambio positivo. Orlo rechaza firmemente su oferta, afirmando que elegirlo a él como su aliado es un acto de estupidez. Durante una salida de casa, Pedro anuncia su plan para asesinar a la emperatriz, sugiriendo que Catalina sufriera un trágico accidente de carruaje la semana siguiente. Belementov, el arzobispo, y Orlo expresan su desacuerdo. Grigor aconseja en contra, afirmando que se reflejaría una decepción en la corte, ya que se conocería al emperador por no mantener feliz a una mujer. Por otro lado, Georgina apoya la decisión de Pedro y menciona que el tribunal se olvidará rápidamente de su esposa. Pedro y Georgina comparten un beso frente a Grigor. El emperador justifica sus acciones afirmando que todo lo que quiere es que Catalina lo haga feliz y le diera un heredero, mientras Orlo y el arzobispo entablan una conversación sobre las perspectivas de la emperatriz. Se encuentran convirtiéndose en aliados poco probables. Hacen un trato. Orlo acepta brindar orientación a la infeliz emperatriz. A cambio, el arzobispo promete su apoyo a Rostov. Más tarde, Rostov nuevamente se encuentra frente al emperador, rogando por conservar su barba. Pedro enfurece por su insistencia y le pide que se retire, pero Orlo interviene y le pide reconsiderar la situación. Pedro toma un cuchillo y le pide a Orlo que corte la barba de Rostov él mismo. Sin otras posibilidades, Orlo lo hace para después marcharse inmediatamente a los aposentos de la emperatriz, confirmando su apoyo para que ella gobernara las tierras de Rusia. Y así terminan los primeros capítulos de The Great. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita y recuerda que... ¡Te amo! Hasta la próxima. Adiós, bye.